Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Qué felicidad de encontrarnos, mis amigos, otra vez en este lugar para poder escudriñar la palabra de Dios más claramente y ver en este seminario, como ya sabemos, ¿verdad?, a Jesucristo y el nuevo orden mundial. En realidad, cada día vamos a comprender más. Y si Dios quiere, hoy entenderemos más ahora, porque ya hemos visto, ¿verdad?, una parte, y ahora veremos la que sigue. Recuerden suscribirse para poder recibir los materiales. Estamos ya enviando materiales y estamos realmente gozosos por la alegría que muchos experimentan. Recordemos contestar la lección. Si tenemos un papel a mano, será mejor, porque vamos a continuar desde la pregunta 5 en adelante. Podemos escribir en un papel los que así deseen y después contestan, ¿no es cierto?, de la manera en que ya sabemos. Bien, entonces ahora vamos al tema en sí, la profecía y el futuro del mundo. Vemos allí, ¿verdad?, en la pantalla esa realidad, pero ahora la explicación que Daniel le da a Nabucodonosor. Recordemos que Daniel estaba allí en Babilonia como cautivo, en el cautiverio. No era nada sencillo para él eso. Sin embargo, Dios lo protegió, lo guió ante el monarca más poderoso de la tierra, ya que Babilonia era el imperio mundial de ese momento. Y dice la palabra de Dios, allí en Daniel capítulo 2, el versículo 36 al 40, vamos a leer. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Bueno, este es el sueño, también vamos a dar la interpretación de él. Pero bien, Daniel recalca bien que esa interpretación, ¿verdad?, no era de ella, vamos a ver enseguida, porque el texto que sigue nos habla de la dimensión de esa tremenda profecía. Leamos allí Daniel 2:28. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, allí está, ¿verdad? ¿Notaron? ¿Qué dice el texto bíblico? Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros, ¿qué? Días. En los postreros días. O sea que la visión nos lleva hasta el fin de la historia humana. Abarca, o sea, hasta cuando Jesús regrese. Eso es lo que tenemos que entender. Es una profecía muy grande, muy grande. Quiera Dios que nos ayude a que podamos comprenderla. Y ahora vayamos a estudiar desde el versículo 37 en adelante, leemos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Bueno, Daniel le aclara, ¿no es cierto?, a Nabucodonosor que lo que realmente él tenía no era porque era superior, sino que Dios le había dado todo eso. Y aquí dijo, rey, es verdad, el Dios del cielo te dio todas las cosas. Y Nabucodonosor queda escuchando atentamente, ¿verdad? Y continuamos en la pantalla leyendo. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Qué notable, ¿verdad? Allí dice que el dominio enorme que poseía Nabucodonosor era, ¿por qué? Porque el Dios del cielo se le había dado, ¿verdad? Y ahora recalca, tú eres aquella cabeza de oro. O sea que la cabeza de oro de esa estatua simbolizaba ¿a quién? Al nuevo imperio, ¿verdad? O neo-babilónico, como hemos mencionado, que existió desde el 605 hasta el 539 a.C. ¿Y por qué recalco esto?
para que realmente entendamos bien que la profecía y otras profecías arrancan desde ese momento del imperio neobabilónico, tal cual estudiamos ya. Un imperio poderoso. Las murallas de Babilonia fueron gigantescas. En realidad tenían hasta 90 metros de altura la mayor y la otra era un poquito más baja. Una altura enorme. Y no solamente esto, sino que había 2 murallas y por el centro cruzaba, o sea, debajo de las puertas cruzaba el río Éufrates, que realmente podía dar agua o riego suficiente a Babilonia. De manera que parecía que Babilonia iba a durar para siempre. Pero la Biblia decía que no. La palabra de Dios era clara, ¿no es cierto? La pregunta 5 de nuestra lección dice así, y vamos a leer ahora lo siguiente. Allí, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber lo que la cabeza de oro representa a Babilonia? O sea, ¿cómo podemos saber que la cabeza de oro representa a Babilonia? Amigos, no porque el licenciado está diciendo, sino ¿por qué? Simplemente porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y Dios, el profeta le recalca, tú eres aquella cabeza de oro. Tal vez Nabucodonosor se sintió orgulloso. Ahora yo represento esa cabeza. Mi imperio va a durar, pero las siguientes palabras no le habrán gustado demasiado. Miren lo que dice allí el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, allí verdad es impresionante. Después de ti, ¿notaron? Se levantará otro reino que sería inferior, pero representado por el pecho de plata, como ya vimos. Después un tercer reino, después un cuarto reino. Pero la palabra que habrá resultado realmente difícil de digerir, digo así, realmente a Nabucodonosor, es que después de él, o sea, su reino tendría fin. Y por supuesto, como sabemos, terminó en el 539, cuando las tropas del río Éufrates fueron desviadas y por los ejércitos de Ciro, y entonces en una noche cayó ese imperio. Así se cumplen las cosas de Dios. Y ahora, amigos, habla directamente, ahora pasa Daniel a hablar acerca del cuarto reino. Vamos a leer en la pantalla. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, acá dice, habla de ese imperio de hierro, ¿verdad? Yo podría hablar mucho hoy acerca de uno y el otro, pero saben, en realidad pasemos a Roma, porque en realidad Babilonia terminó, Medo-Persia también dejó de ser. Por otro lado, Grecia sucumbió, el imperio representado por el bronce, y allí en el 168 comienza el imperio de hierro, del cual estábamos leyendo recién el pasaje en la palabra de Dios. El imperio que duró 644 años, desde el 168 en la batalla de Pidna hasta el 476 de la era cristiana, para que nos demos una idea. Nuestro Señor Jesucristo murió bajo ese imperio. El sello romano fue colocado sobre la tumba de Jesús. Ahora, sin embargo, ese sello nada pudo hacer. Nuestro Salvador resucitó en poder, gloria y majestad, y fue a los cielos, de donde vendrá cuando Él vuelva por segunda vez. Y continúa diciendo así ahora la palabra de Dios, pero vamos a leer antes la pregunta, ¿verdad? La pregunta número 6 que tenemos allí. ¿Cuántas monarquías mundiales profetizaba esta gran visión? Ya vimos, ¿verdad? 4 monarquías, pero bueno, les ayudé demasiado ya. No debería haber dicho eso, pero es bueno que recalquemos. Dios estaba asegurando al ser humano que solamente habría 4 monarquías mundiales a partir de Babilonia. Nunca más después se levantaría, aunque los hombres tendrían muchos intentos para establecerlo, porque el hombre está siempre en rebelión contra Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Y ahora continuamos. Babilonia terminó en el 539. Medo-Persia, ¿verdad? Como estamos viendo en la pantalla. Desde el 539 hasta el 331, cuando Alejandro Magno va, ese feroz guerrero, y va a conquistar y conquista, avanza y establece el reino de Grecia, en el 331. Allí
algo impresionante. 3 batallas importantes, Gránico, Iso y Arbelas. Simplemente lo menciono como un dato curioso, ¿verdad? Y tampoco el Tercer Imperio Mundial habría de durar para siempre. Pero las filosofías griegas llegan hasta nuestros días. Indudablemente que es así. Y saben, amigos, llega hasta el 168, como decíamos hoy. En el 168, en la batalla de Pydna, surge ese cuarto imperio mundial que es Roma, que duraría hasta el 476. Un imperio al cual los historiadores le llaman el imperio de hierro, y aún aquellos historiadores que no creen en Dios. Pero la profecía lo decía todo por amor a nosotros, para que podamos entender lo que realmente significa el amor de Dios para rescatarnos del hoyo del pecado y de la desgracia en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y luego leemos allí, o vendría, ¿verdad?, las piernas de ¿qué? Las piernas de una rara mezcla de hierro y de barro, pero vamos a leer en la palabra de Dios allí, leamos a continuación. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, ahí está lo grande de la palabra de Dios. La profecía decía que a partir, ¿verdad?, de cuando que Roma caería, o sea, Roma cayó en el 476 de la era cristiana, ahora habría de dividirse, pero ya no más. ¿Y saben lo notable? ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? 10 dedos. En realidad, fueron las 10 tribus del norte de Europa que vinieron y tomaron completamente, claro, no en un instante, sino que fue un proceso, pero rápido. Roma se debilitó y cayó bajo las 10 tribus nómadas que se encontraban en aquel entonces, y por supuesto se cumplió así la palabra de Dios. Más el texto que leíamos hoy nos aseguraba que no habrían de unirse más, así como el hierro no se puede mezclar con el barro, ¿verdad? Ahora vamos a leer de nuevo el versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Bueno, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Está clarito. Y díganme una cosa, ¿qué pasa en este mundo ahora? Pensemos un instante, ¿qué somos nosotros al pensarnos solamente, ¿verdad? Un país, por decir, ¿verdad? Podemos hablar de Perú, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de los países de Sudamérica, comparado con la superpotencia de Estados Unidos de Norteamérica, o de Rusia, que actualmente es poderosa también. Amigos, nada. Y la Biblia predecía así. Los reinos de barro y otros fuertes como el hierro. Pero ¿saben? Me emociona algo. Porque aunque el imperio romano iba a terminar, las filosofías de Roma habrían de continuar hasta el mismo fin de la historia. Notemos bien esto, porque esto nos va a ayudar mucho en futuras profecías muy grandes que tenemos que ver. Y vamos a comprenderlas para nuestra bendición, porque Dios quiere que las entendamos. De manera que vivimos ahora en estos días, ¿verdad? Y ahora leemos en la palabra de Dios lo siguiente allí. El versículo 43 dice: Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Qué notable. Dice, así como viste, ¿verdad? Así como viste, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como es imposible mezclar el hierro ¿con qué? Con el barro, ¿verdad? Dios estaba diciendo con nitidez, para que nadie pueda confundirnos acerca de esta realidad. Por lo tanto, la pregunta 7 dice lo siguiente, y leemos ahora en la palabra allí en la lección nuestra que tenemos hoy, ¿verdad? Que de paso podemos bajarla en la forma indicada desde la página web, y sin duda que mañana va a aparecer allí un pequeño video para ayudar a algunos a bajar la lección, los que quieran hacerlo así, u otros contestar como están contestando en los hogares. Bien, allí dice, ¿qué afirmación predijo Dios en cuanto a la historia y a partir del Imperio Romano? Bueno, entonces ya podemos contestar, ¿verdad? ¿Habría de existir otro imperio? ¿Se habrían de unir
Europa se fragmentó en 1000 pedazos, tal cual decía la palabra de Dios. Vemos el Imperio Romano poderoso en gran manera, el que duró mucho tiempo, como tan largas son las piernas, ¿verdad?, del ser humano, para que no nos olvidemos, amigos míos. Sin embargo, como estamos viendo ahora en la pantalla, los anglosajones, los francos, los burgundios, los visigodos, los vándalos, los cérules, etc. 10 tribus, 10 dedos tenemos en los pies. La profecía decía con claridad, así ocurrió, exactamente así. Eso lo dice la historia con toda claridad. Y el mundo se fragmenta cada vez más, hasta el día cuando el Señor regrese por segunda vez a este mundo. Amigo mío, es hora de meditar, es hora de pensar como nunca antes, es hora de entender que nosotros no somos nada en esta vida. Por eso es que me acerco a este lugar. Hay un Dios que dirige las cosas, pero somos grandes cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo y nos tomamos poderosamente de su mano para que lleguemos así a la eternidad. Pero recordemos que antes de la eternidad el Señor también nos guía en esta corta vida que tenemos, ¿verdad? Tenemos que decidir por la salvación y por la vida eterna. No tomemos la decisión de nuestros padres, ¿verdad?, cuando entró este mundo de pecado, de tristeza y dolor. Ahora bien, aquí leemos que esos días, ¿verdad?, mejor dicho, los reinos, como estamos viendo en la pantalla, serían realmente reinos misteriosos, yo diría, o en otras palabras. Europa habría de fragmentarse y el mundo entero habría de fragmentarse tremendamente. No se unirán, decía la palabra de Dios, en forma muy clara. No se habrían de unir más. Y ahí surge el mapa de Europa, tal cual lo estamos viendo en la pantalla, con toda nitidez. No se unirán. Nadie pudo desafiar, aunque muchos desafiaron, ya vamos a ver enseguida, nadie pudo unir nuevamente a Europa. Las 10 tribus del norte de Europa marcaron el mapa original de lo que es Europa actualmente. Intentos de establecer el quinto imperio universal. Y leemos en la palabra de Dios lo siguiente ahora, pero saben, antes de leer yo quiero que vayamos a pensar un poquitito. Y son intentos, el hombre luchó por establecer eso. Carlomagno, en el siglo VIII y IX, luchó ferozmente para establecer el quinto imperio y él decía establecerlo para que sea el imperio romano, pero no logró nada, absolutamente nada. Se le sucede en la historia Carlos V, que estamos viendo allí en la pantalla, en cuyo imperio no se ponía el sol, dice la Escritura. Y saben, ustedes llegaba hasta aquí a las Américas. De manera que ese imperio tan grande parecía que realmente habría de establecerse definitivamente, pero cayó. Repentinamente se terminó todo. No puedo entrar en detalles de la historia porque el tiempo hoy no nos va a dar, ¿verdad? Pero saben, surge entonces en la historia Luis XIV del siglo XVII, el francés, pero débil en extremo, duró breve tiempo, no hubo nada que hacerle. Y la Biblia decía que no iban a unirse más, pero fue otro intento de establecer nuevamente a Europa unificada completamente. Napoleón Bonaparte, ¿qué decir de Napoleón Bonaparte? Aquel pequeño Napoleón, ¿verdad? De estatura pequeño, pero un guerrero feroz, un guerrero enorme. Avanzaba con sus enormes ejércitos, con una técnica especial, una estrategia admirable, la forma que él usó. Y parecía que realmente el mundo sería conquistado por él. Él se burló de Dios en más de una ocasión y de las Escrituras, pero cautivo en la isla de Santa Elena, un día tuvo que decir, venciste, Galileo. Qué tremendo. ¿Por qué? Allí una falange se adelantó, llegó a la batalla de Waterloo, en la cual no hubo más nada que hacerle, ¿verdad? Y entonces el mundo sigue como hoy lo tenemos, ¿verdad? Tal cual decía la palabra de Dios. Pero no podemos saltear en la historia el intento de Adolfo Hitler que vemos en la pantalla allí. Él llegó a decir en forma furiosa en una ocasión, mi imperio va a durar 1000 años, yo en la tierra y Dios en los cielos, yo me voy a ocupar. Pero amigo, ahora te miro de frente. ¿Terminó o no terminó ese imperio? Inclusive no logró establecer de ninguna manera, ¿verdad? Lucharon las fuerzas en forma impresionante. No había nada que hacerle. Pero amigos,
el mundo continuó, ¿verdad? Millones y millones murieron en la batalla hasta nuestros días y no cambió. La Biblia decía que habrían de luchar a través de alianzas humanas, y vamos a seguir la historia para que podamos comprender. ¿Saben? Llegó un momento, y lo vemos allí en la pantalla, las alianzas humanas, que un rey le daba en casamiento a la hija al otro reino, para lograr que a través de forma familiar se uniese Europa. Llegó un momento cuando Europa estaba totalmente emparentada, llegó a tener hasta 100, nada menos que 100 familias estaban emparentadas en Europa, pero no lograron más que surgiera la Primera Guerra Mundial, que sembró de tristeza y dolor esta tierra, ¿verdad? Y bueno, los hombres dijeron, la paz está asegurada por 200 años, nunca más vamos a entrar en una batalla semejante. Pero qué tremendo. ¿Saben? En poco tiempo más se estableció la Segunda Guerra Mundial, como ya conocemos, pero la Biblia decía más, amigos. Y saben, las alianzas, cuando al hombre le fallaron las alianzas humanas, ¿verdad? En el tiempo de Cristian I de Dinamarca, había esos 100 parientes o casas emparentadas europeas, pero fracasó todo. Entonces en 1815 se establece la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia. Bueno, ahora, dijeron los hombres, evidentemente nunca más se va a establecer. Realmente vamos a lograr una unidad, pero ¿se logró? No, absolutamente. La profecía de Dios se cumplió en forma directa. ¿Qué decir ahora de 1870? Sistema de estados europeos, 6 países para lograr de alguna forma la unidad. ¿Se logró? Tampoco, mis amigos, solamente pasó a la historia así, ¿verdad? Y llega el año 1945. En el 1939, como ya conocemos, comenzó la terrible Segunda Guerra Mundial, que sembró de muerte por todos lados, impresionantemente, según los datos de la Cruz Roja Internacional, casi 90.000 muertos, 90 millones de seres humanos se encontraron. La tierra estaba ensangrentada. Sin embargo, la profecía decía algo muy claro. No se establece un quinto imperio, y sabes, mi apreciado amigo, que te encuentras allí, he aquí que la palabra de Dios es infalible. Nadie puede negar la realidad. Me acuerdo que un amigo que tuve en realidad en la facultad de Ciencias Químicas cuando estudié, ¿saben? Realmente decía, ¿cómo? Él no creía en Dios. Él me decía, Rubén, tú viniste a una facultad de Ingeniería Química, ¿qué vas a hacer? ¿Estás creyendo en un Dios? No hay Dios. Y yo traté, y me acuerdo cuando le expliqué la profecía que estamos viendo hoy, y mi amigo quedaba de tartamudo, así como lo hice recién. No sabía qué decir, por último se cayó. Y me escuchaba atentamente, y por ahí lo miro y estaba más blanco que la pared. Y me dice, la palabra de Dios tenía razón. Hay un Dios entonces, Rubén, que existe. Un Dios eterno, un Dios que dirige la historia. Pero saben, se organiza la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero yo les pregunto, ¿logró la ONU establecer el quinto imperio universal? Ah, no, amigos, de ninguna manera. Solamente el hombre habla, ¿no es cierto? Intenta, luchando contra los planes del cielo. Ahora bien, vemos los 3 intentos anteriores. No se unirán, decía la palabra de Dios. No se unirán por más que traten. Guerras por doquier, amenazas. Hubo en aquellos días, lo hay también hoy. Un nuevo milenio. Muchos hablan de ese nuevo milenio. Pero realmente va a surgir cambios drásticos en la historia. Y así ocurren realmente. Porque realmente hubo cambios muy drásticos en este mundo. Vemos allí, es notable, ¿verdad? La Guerra Fría, que está en la pantalla, tenemos que ir alternando hoy, ¿verdad? Para poder ver. La Guerra Fría de 1948 hasta 1988, donde aviones volaban constantemente sobre Estados Unidos por miedo al poderío nuclear terrible que poseía la URSS, ¿verdad? Pero no pasó nada. El mundo fue cambiando cada vez más, pero vamos a seguir viendo. La revolución
científica, tecnológica, que ocurre, ¿verdad?, como vemos en la pantalla, entre el año 1980 y 1990. Bueno, realmente la historia cambia rápidamente, va cambiando en forma veloz. La perestroika, 1985 a 1991. Y podemos seguir el derrumbe del muro de Berlín. Ahí están las fechas, ¿verdad?, cuando ocurrió. Y saben, se derrumba el muro para establecer realmente algo impresionante. Entonces llegamos al tiempo cuando ahora realmente podemos ver, y vuelvo a la pantalla, a la cámara central. Saben, amigos, la ONU no tiene poder alguno. Es un chiste. Estados Unidos de Norteamérica le hizo caso a la ONU para no invadir las tierras que invadió allí en el Golfo Pérsico. Nada, no es cierto, absolutamente nada. Hizo realmente lo que quería hacer y se terminó. De manera que ni siquiera ese poder tiene. Y se cumple así la palabra de Dios admirable y preciosa que tenemos, ¿verdad? Otro acontecimiento moderno, la desintegración de la URSS. Parecía mentira, había gente que decía, nunca más va a ocurrir eso, no puede ser que ocurra. Y saben, amigos, sin embargo, eso ocurrió. La tremenda muralla cayó. Las dos Alemanias que existían dejaron de existir para tornarse en una otra vez, ¿verdad? Y, por supuesto, la URSS con todo su poderío cae. Pero yo quiero decirles algo, ¿saben? Hay algunas cosas que a mí me hacen pensar mucho. En realidad, quiero que veamos algo aquí. Último intento humano. Estoy hablando de un último intento humano. Rebelión contra el Dios eterno. A través del tiempo lucharon los seres humanos para hacer su voluntad y no la voluntad divina. Desgraciadamente es así. El corazón malo, ¿verdad?, no quiere hacer la voluntad de Dios, pero nosotros estamos animados para hacerla, para seguir a ese barco que no puede naufragar si Cristo realmente va en esa embarcación. Que Dios vaya en la embarcación de nuestra vida, a fin de que podamos tener una esperanza gloriosa en medio de una pandemia, viviendo momentos difíciles, amigos míos. Todo tiene explicación en la palabra de Dios. Dios lo dejó dicho con mucha anticipación. Pero saben, ahora me refiero otra vez. Vayamos a la pantalla para ver un detalle, solamente para recordar. Ustedes dirán, y bueno, allí se encuentra, ¿saben desde cuándo? De 1929. Esto aquí lo voy a señalar con mi dedo por las dudas aquí. Ahí dice Novus Ordo Seclorum. ¿Cómo? Estamos viendo un billete de $1. $1. Y ahora estoy acá mirándote de cerca. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el inglés con el latín? Pero vemos allí en el centro de ese billete, ¿verdad?, un símbolo, un ojo, el ojo que todo lo ve, elogias y demás. Y ya de 1929 se graba esto en el billete de $1 estadounidense. Novo Ordo Seclorum, nuevo orden mundial. De manera que el trabajo enorme para ahora establecer y unir la humanidad. Vivimos en un periodo tremendo y saben, en realidad esta pandemia ha logrado más división porque en realidad si no, la globalización era grande. Ahora estamos más divididos, pero hay algo grande. Aquí, saben, en la pantalla vemos a George Bush padre. Este hombre fue el que enunció por primera vez y en forma muy directa lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y dice lo siguiente, o él dijo lo siguiente. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Bueno, allí está, Los Angeles Times, ¿verdad? 18 de febrero de 1991. Amigos, entonces, ¿cómo es? Yo les digo algo hoy. No, los Estados Unidos no tienen ni poder moral, ni tampoco, por supuesto,
de las almas. Por supuesto hay un Dios que dirige las cosas. Cualquiera de las potencias que hoy existen en la tierra, imperios frágiles y otros como, ya estudiamos eso, ¿verdad? Fuertes como el hierro, sin embargo no lograrían nada. No podrían. Hay un Dios que dirige la historia humana, porque la historia humana no va a terminar con guerra nuclear, ni tampoco con una pandemia. Hay un Dios que dirige todo por amor a nosotros. Este valle de lágrimas va a terminar, mi apreciado amigo. Donde te encuentras, no importa dónde estés en el mundo hoy, en esta noche o en la mañana cuando veas el programa, vas a entender más de cerca que de veras la palabra de Dios es impresionante. Hemos recorrido siglos y siglos y vamos avanzando en la historia. Babilonia ya pasó, es una historia como vemos allí en la pantalla. Terminó también Medo-Persia, terminó también Grecia, terminó también Roma. Estamos viendo ahora en los días fragmentados de los pies de hierro. Ahora, ¿qué dice Dios? Daniel capítulo 2, el verso 44 y 45, leamos a continuación. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué hermosa promesa, qué hermosa y admirable promesa, amigo mío. El Dios del cielo le establecerá un reino eterno, esa eternidad recuperada que tengo allí en la punta de mis manos, ¿verdad? Es lo que Jesús nos promete. Él vino por primera vez y murió en la cruz del Calvario. Él vendrá por segunda vez para establecer un reino eterno que nunca más sucumba. Nabucodonosor escuchaba, imagínense, lejos allí, en el 605 antes de Cristo. Pero la pregunta que quiero hacerte, mi apreciado amigo, ¿estás creyendo? Miren que el hombre natural no tiene fe, no puede tener fe por sí mismo, a menos que Cristo habite en tu corazón. A menos que nuestra vida sea entregada a aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Es que confías en Dios realmente. Hemos analizado casi 2000 años a 2500 años de historia. Si todo se cumplió, ¿podrá fallar la última parte? Que es el caer de la piedra, que representa cuando, por supuesto, esto termina, y vamos a leer en las Escrituras, ¿verdad? El Dios del cielo levantaría un reino que nunca más sería destruido. Bendito sea nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero el versículo 45 vuelve a recalcar nuevamente y dice lo siguiente. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, el texto allí es muy claro, ¿verdad? De la manera que tú vistes, que fue cortada del monte una figura, ¿verdad? Y no con mano humana, o sea, no es la intervención humana, es la intervención divina simplemente. Porque algunos piensan, bueno, en realidad será una religión, hay poderes religiosos que están detrás de todo, por supuesto. Eso ocurrió siempre, y que se unieron con poderes políticos en este mundo para lograr fines que nada tienen que ver con la palabra de Dios. ¿A quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a los seres humanos? Apreciado amigo, ¿vamos a creer a aquellos que tal vez puedan hacer comercio, aún con la Biblia en la mano? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en nuestra vida? Es lo que Dios se acerca al final de la historia a preguntarnos. Y miren que hemos visto solo una profecía de las grandes. Hay muchas. En la Biblia hay miles de profecías, chicas y grandes, pero de las largas llegan hasta nuestros días con nombre y todo de ciertos poderes. Y por supuesto, si tú deseas, las vamos a ver. Y vamos juntos a escudriñar la palabra de Dios. La pregunta 8 dice lo siguiente, a ver, ¿a qué acontecimiento representa el caer de la piedra? Por supuesto, ya vimos, ¿no es cierto? A la segunda venida de Cristo, a la intervención de Dios en la historia humana. Yo me acuerdo en este momento de la oración modelo de Jesús. Los discípulos estaban allí
al lado del Salvador. Lo habían escuchado tantas veces. Habían visto su poder aún sobre la muerte cuando resucitó a Lázaro y tantas otras cosas más. Curar al leproso. Y un día, cuando Jesús venía de orar, ellos lo miraban porque Cristo se comunicaba con su Padre Celestial a través de las plegarias de la oración. Y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros también queremos aprender. Y entonces el Señor comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. De manera que el ser cristianos y negar el establecimiento del reino eterno realmente es no ser cristianos. Y apreciado amigo que me ves y me escuchas en este día, yo quiero decirte más. Si no entendemos esto, hoy no podemos tener paz en nuestra vida. Cristo quiere que miremos más allá de las estrellas. Cristo quiere que levantemos nuestro rostro para contemplar a aquel que está en el santuario celestial y que pronto, muy pronto, lo dice las Escrituras, no lo digo yo, el caer de la piedra va a ocurrir porque así lo anunció Dios. Es lo último que resta de esta tremenda profecía. Va a fallar. Ya tendríamos que ser totalmente necios, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios, amigos míos. Y voy allá al centro para que pensemos. Estamos a un paso del reino eterno. Hoy debes descansar o debes enfrentar el día diferente que el día de ayer. ¿Por qué? Simplemente porque hay una esperanza gloriosa. Y esa esperanza gloriosa emana de la palabra de Dios, que el hombre nunca pudo destruir ni terminar. A un paso de ese reino que no tendrá nunca más fin. Viviremos por los siglos sin fin de la eternidad. Surgirán nuevas alturas que alcanzar. Dios no creó la muerte. El pecado trajo a la muerte. Es resultado de la lucha del autor del pecado. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos tener esa esperanza admirable, de manera que ve a descansar en paz. Ve a descansar hoy en la noche con tranquilidad, porque hay un Dios que dirige la historia. Y si tienes que enfrentar las tareas del día en este mundo tan complicado, donde las finanzas ya se descalabraron por todos lados, también eso estaba escrito en la palabra de Dios, pero no es el tema de hoy. Estamos a un paso de un mundo eterno. Eso es lo que Dios nos dice. Es muy claro lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Y Cristo vendrá escoltado, como vemos en la pantalla allí, escoltado por millones de ángeles. Él vendrá en gloria y majestad, ahora ya no como el humilde niño que nació en el pesebre de Belén. Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores para darnos un mundo mejor. ¿Estás confiando realmente en Dios? Amigo mío, ¿realmente aceptas al Todopoderoso en tu vida? Yo quiero volverles a decir, miles y miles de religiones por la tierra, pero este seminario es imparcial. Algunas cosas yo he tratado de así, ir como en curvas para tratar de no decir algunas, pero ustedes dirán, no sé, a ver, ustedes que están escribiendo muchas cosas, de paso les agradezco por muchas cosas que dicen allí a través de mensajes y a través de WhatsApp que tenemos a nuestra disposición. Allí está el número que aparece en pantalla, allí está el mail, que también podemos hacer las preguntas que queramos y habrá personal adecuado para poder contestarnos. Y el que les habla también podrá contestar a alguna que realmente sea hermosa, ¿verdad? Y que nos sirva para todos. Amigos míos, confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la fuente inagotable. Pensar que hay poderes en este mundo, y hablo de poderes religiosos que luchan contra las sagradas escrituras. Quieren establecer un nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial lo va a establecer Dios solamente, amigos. El fin llega, como Jesús lo dice. Confía en Dios. Confía en Dios. Cantan hoy ese cuarteto que ya lo hemos escuchado varias veces y lo vamos a escuchar nuevamente.
este mundo somos peregrinos y Cristo nos ayuda a caminar. Solo en Él confía, te ayudará. Su vida dio por ti, Él te quiere ayudar. Recuerda cuando una nube protegió a Moisés en el desierto al caminar. Pues así hoy te protege cada día el Señor. Como a Moisés la protección también a ti te doy. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Hay personas que no pueden ya vivir, ya no saben qué hacer ni en quién confiar. Tú puedes ayudarles, enséñales de Cristo, y así tendrán en quién confiar y con quién caminar. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios, nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Confiamos realmente en nuestro Salvador. Amigo que me escuchas, cuán grande es poder pensar en el poder de aquel que nos ama, ¿verdad? Estamos preparados para ese mundo eterno. Es que realmente estamos listos. Allí en la pantalla vemos algo, ¿verdad? Solamente una ilustración que alguien con don pudo hacer allí, ¿verdad? Ese cuadro hermoso que estamos viendo, un don especial, indudablemente. Estamos preparados para el encuentro con el Rey. Por eso nuestra lección dice: venid a mí, venid a mí. Sí, amigos, no hay otra solución. Solamente yendo en pos del Maestro, y en la cámara, la otra, quiero estar más cerca tuyo. Aunque estamos a veces, tal vez, a muchos miles y miles de kilómetros. Estamos confiando en el Príncipe de la vida. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Todopoderoso, confiemos en el Creador del universo, confiemos en el que hizo todo para redimirnos, porque pronto nos dará un mundo eterno, tal cual estudiamos hoy en esta tremenda profecía que hemos visto, aunque tuvimos que ir muy rápido, pero podemos ir leyendo detenidamente en nuestro hogar, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Ahora bien, en la pantalla vemos allí próximo tema, mañana a las 20 horas, en el horario donde yo estoy, 8 p.m. para los que están en otras partes del mundo, ¿verdad? Y por supuesto en muchos horarios como figuran también en la página web. Dramáticas señales en nuestro planeta, la primera parte. ¿Cómo? Me dirá alguno. Pero, licenciado, ¿todavía Dios nos dice más? Sí, mucho más, amigos.
Desde mañana podremos entender más. Llegamos hasta el umbral mismo de la eternidad, pero el Señor no quiere que el hombre se pierda y de un montón de eventos que ocurrirán en esta hora final de la historia. Por eso recordemos, suscríbete. No pierdas los materiales ni las cosas que estamos ofreciendo en forma gratuita. Para todos igual, por supuesto. Y sabe, confía esto también y comparte con tus amigos. Círculo de amistad, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo les dije una vez que invitásemos a 3, pero podemos invitar mucho más que eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que sigamos haciendo el bien mientras nuestro corazón late. Dios te acompañe y te bendiga. Amén.